¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a hablar de control de ritmo versus control de frecuencia. Y en resumen de lo que voy a estar hablando es ¿por qué esta pregunta? Esta pregunta viene desde hace tiempo. Vamos a hablar de por qué. Vamos a hablar de la evolución de control de ritmo invasivo desde que se publicó uno de los estudios que vamos a revisar. Vamos a hablar de la evolución de los pacientes con fibrilación auricular porque fueron cambiando con el tiempo. Y vamos a hablar, voy a hacer un resumen de cómo es que pienso yo en qué debo recomendar a mis pacientes. Hay 4 pilares para tratar fibrilación auricular. Hablamos de la anticoagulación, del estilo de vida, frecuencia cardíaca versus ritmo. Frecuencia cardíaca contra el ritmo viene desde hace tiempo y uno de los mejores estudios que fueron publicados es este, que se llama AFFIRM. El AFFIRM fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2002. Y es el estudio que más o menos dijo, ok, basta de preguntar, ya sabemos cuál es la respuesta. Se randomizaron en muchos centros aproximadamente 4.000 pacientes. Estos pacientes fueron randomizados a control de frecuencia y control de ritmo. Y se miró la mortalidad de los pacientes y vimos que la mortalidad fue la misma después de muchos años. No hubo ninguna diferencia en mortalidad si tratábamos los pacientes con FA, ya sea con antiarrítmicos versus medicaciones para control de frecuencia. Entonces, en este momento, en el 2002, queda la idea de que es lo mismo si tratamos con frecuencia, la frecuencia o el ritmo. Ahora, hay que acordarse que esto fue en el 2002. 2002 fue cuando yo me mudé a Estados Unidos después de terminar la Facultad de Medicina. Y en el abstract, algo muy importante que dice, hay 2 formas de tratar fibrilación auricular. Una es cardioversión con antiarrítmicos y la otra es control de frecuencia. O sea, en el 2002, cuando se hace la pregunta ritmo, frecuencia, hay solamente 2 formas, antiarrítmicos o frecuencia cardíaca. Entonces, para ponernos en contexto, en el 2002, este era un celular que usábamos, este era el último celular que se presentó en el 2002, nos fue muy bien en el Mundial de Corea y Japón y teníamos una serie de presidentes uno atrás del otro. O sea, cambió mucho desde aquel momento. La evolución de tratamiento de FA en forma invasiva evolucionó también mucho. La cirugía con MACE se transformó en una cirugía bastante más segura de lo que era antes. El tratamiento de aislamiento de venas pulmonares por vía percutánea a través de la vena femoral también evolucionó mucho. En el 2002, para que se den una idea, en el finales del 98, principios del 99, se empiezan a publicar que las venas pulmonares tienen que ver algo con fibrilación auricular. Y este es el 2002, donde se presenta el AFFIRM, es solamente 2 años después de que se descubre que las venas tienen algo que ver. Y eso es mucho antes de que empezamos a ablacionar las venas. O sea, cambió mucho, ya sea con crioablación o radiofrecuencia. En el futuro vamos a estar haciendo ablaciones de FA con otra tecnología, que el doctor Cingolani nos va a hablar un poco de esto, donde en vez de quemar con frío o calor, se usa una forma de onda que destruye las células del corazón sin destruir las células que están alrededor del corazón. Porque el problema es que cuando quemamos todo lo que estamos tocando. Con esta tecnología, que se llama Pulse Field Ablation, Electroporation es otro nombre, no destruimos ningún otro tipo de células. Entonces, la ablación de las venas pulmonares y la ablación o el tratamiento invasivo se está transformando en algo más seguro, más fácil de usar, más rápido. Al principio uno tardaba 8 horas con un montón de rayos. Ahora casi que no usamos rayos y se terminan en 2 horas con complicaciones que van bajando. Entonces, la evolución de la tecnología va cambiando, pero lo que va cambiando también son los pacientes. Cuando hablamos de 5 o 10 años, los pacientes que uno ablacionaba
eran pacientes jóvenes, pacientes sanos. Ahora estamos hablando de pacientes más añosos. La población que estamos viendo con FA está envejeciendo. Y no solamente está envejeciendo y siendo sana, muy activos. Pero al mismo tiempo estamos teniendo pacientes jóvenes con muchos otros problemas médicos, ya sea la hipertensión, la diabetes, sobrepeso, apnea del sueño. Entonces, los pacientes van cambiando, la tecnología va cambiando y cambió todo mucho. Se publicó hace poco un estudio que incluyó un montón de estudios, un meta-análisis, donde se randomizaron, 18 estudios randomizaron aproximadamente 4.500 pacientes, ya sea ablación o medicaciones. Y creo que lo más importante que yo tomo de esto es que estamos aprendiendo que ablación de fibrilación auricular en estudios randomizados está disminuyendo la mortalidad. Y eso me parece importante porque cuando estamos, hasta hace poco, siempre que mirábamos éxito de ablación de fibrilación auricular, hablábamos de recurrencia. La recurrencia era algo que encontrábamos con un electrocardiograma o un Holter. Y no hablábamos de mortalidad, no hablábamos de síntomas, hablábamos la tecnología para ablacionar, para FA. ¿Funciona o no funciona? Mirábamos recurrencia de FA. Ahora estamos viendo que si funciona o no funciona, tal vez era la pregunta incorrecta. Estamos viendo que salva vidas o no salva vidas. Y parece que sí. Y parece que sí, de tal forma que desde el punto de vista estadístico parece que no es un error, parece que la mortalidad baja es real. Parece que no solamente baja, sino que la mortalidad baja mucho más en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección baja, que es un paciente que, si uno me preguntaba hace 5 o 10 años, yo no lo ablacionaba porque el paciente tiene baja fracción de eyección y es riesgoso. Hoy estamos viendo que esos pacientes le bajamos la mortalidad, ya sea porque la ablación ayuda a bajar la mortalidad o porque bajamos la carga de fibrilación auricular, etc. No sabemos exactamente cuál es el mecanismo, pero esto es lo que tenemos. Vemos también menos hospitalizaciones y menos recurrencias de arritmias. Los grupos, cuando uno hace el grupo del subgrupo, ¿quién se beneficia más? Parece que son hombres de edad menores de 65 años con fracción de eyección menor del 35%. Es una población rara que... Entonces, cuando pensamos la pregunta de control de ritmo o control de frecuencia, creo que son dos cosas totalmente distintas, lo que vimos en el 2002, lo que estamos viendo en el 2019. Estamos comparando dos terapias muy distintas. Entonces, en mi cabeza, cuando yo veo un paciente con fibrilación auricular en el consultorio y el paciente me dice, ¿soy candidato para ablación? Bueno, en verdad, si tenés vena femoral y corazón, sos candidato, pero ¿sos buen candidato o mal candidato? Y yo pienso en estas cosas. El paciente, número 1, síntomas. Es muy sintomático, algo tengo que hacer. No es sintomático y tal vez no tengo que hacer nada. Número 2, es un paciente joven. Los pacientes jóvenes tienden a tener problemas por venas pulmonares que inician fibrilación auricular. Ese paciente va a tener más beneficio de ablación de vena pulmonar que un paciente más añoso, donde hay demasiada cicatriz en la aurícula. Y el problema es la conducción eléctrica adentro de la aurícula. No el problema no es la vena causando fibrilación auricular, la aurícula está enferma. Entonces, joven es mejor que añoso. Si es una edad 70-75 o 75-80, es añoso, pero hay pacientes jóvenes, como habíamos hablado antes, que tienen años, pero están muy activos y muy jóvenes. Entonces, la edad no es un corte que uno puede decir, no, muy añoso, no es un paciente para ablación. Diámetro de la aurícula, Fernando habló un poco de cuanto más grande la aurícula, más problema en la aurícula, menos problema en las venas. Entonces eso lo ponemos en la ecuación. Los números son más o menos al azar de estudios retrospectivos. O sea, no podría decir que un señor con una aurícula de 5.6 no es candidato. Y hay que ver, porque tal vez el señor es muy, muy alto y la aurícula, el corazón, tiene que estar más o menos acomodado al tamaño del paciente. Fracción de eyección. Esto creo que es lo que está cambiando en los últimos años. Antes, paciente con fracción de eyección baja hubiera estado acá, fracción de eyección alta hubiera estado ahí. Y esto se está cambiando. Estamos viendo que por algún mecanismo, que digo algún mecanismo porque no es
FA sí o FA no. Es carga de FA también lo que importa. ¿Es el ritmo sinusal lo que ayuda o no sabemos? Pero sabemos que en estudios randomizados muy bien hechos, estos pacientes se les mejora la fracción de eyección y a estos pacientes se tiene una mortalidad más baja que si no los ablacionamos. Y último, que me parece muy, muy importante y no escucho mucha gente hablar del volumen institucional. Toda la terapia depende del riesgo-beneficio. El beneficio es lo que estamos viendo, pero el riesgo depende del que hace el procedimiento, el anestesista, el enfermero, el técnico, el enfermero de la noche, el residente que ve al paciente. Todo el grupo cuida a este paciente. Si hay una complicación y estás en un centro que no está acostumbrado a manejar pacientes que tienen complicaciones por ablaciones de FA y son las 2 de la mañana, el paciente no le va a ir bien. Entonces, la ablación de FA, todo esto lo estamos hablando en un lugar con un volumen de ablaciones grande, con experiencia en lo que son las complicaciones y el tratamiento inmediato. Si no, el paciente no le va a ir bien, por más que esté en ritmo sinusal. Muchas gracias.